Hola, muy buenos días a todos. Buenas noches o buenas tardes donde tú me vayas a ver. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Este curso que lo estamos haciendo, mi nombre es Santiago Huaca, yo soy instructor bíblico. Y bueno, si tú te has perdido los demás capítulos, en la lista de reproducción podrás ver el resto de los videos si te interesa. Vale, vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Amante Dios que moras en los cielos, agradecemos tu presencia, Señor. Gracias por lo que nos das y nos brindas. Ilumínanos, Señor, y a aquellos que también que nos escuchan. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis estimados amigos, estoy aquí haciendo un poquito de probatura del... Vale, listo. Vamos a empezar. Habíamos visto, estamos viendo el capítulo 1, ya lo habíamos visto, que es la introducción prácticamente del libro de Apocalipsis, que tiene muchas cosas muy interesantes, a las cuales te invitamos a que las mires y las compartas. Luego hemos entrado en el capítulo 2, donde ya hemos visto la iglesia de Efeso, su aplicación hacia nosotros y la aplicación hacia ese tiempo, que es la iglesia de los apóstoles. Luego hemos visto la iglesia de Esmirna, que es el tiempo de la persecución del Imperio Romano. Y ahora vamos a ir a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver qué características tiene. Vamos a ver aquí. Ok, vale. Este es la primera diapositiva. Vale, Pérgamo. Pérgamo era una ciudad gloriosa, era un centro cultural, político y religioso. ¿Vale? Eso era el lugar donde se localizaba esto. En Apocalipsis 1:11 nos dice que decía: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo. Entonces, el mensaje que viene de parte de Cristo, en este caso, ya hemos visto las 2 iglesias, vamos a ir a la tercera, que es de Pérgamo, ¿vale? Que eso estaba en la introducción de Apocalipsis 1:11. En Apocalipsis 2:12 nos dice lo siguiente: Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Vamos a ver quién es ese que tiene la espada aguda. El que tiene la espada aguda, ¿y qué es la espada aguda? Vale. En Apocalipsis 19:15, el contexto de ese capítulo va a ser la venida de Jesús. Dice: de su boca sale una espada aguda. Vale. La espada viene a ser la palabra que sale de la boca de Cristo en su venida, o la transmisión a través del mensaje. Esa es la espada. Para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros aquí? Que encontramos que el que viene en el contexto, Cristo, es el que tiene la espada aguda. Ahora vamos a ver qué es esa espada aguda, si tú no lo sabes. En Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, la palabra de Dios es la espada, ¿sí? En otros contextos vamos a encontrar que la espada también se refiere al poder civil, pero tanto en el contexto de Apocalipsis 19, Apocalipsis 2 y Hebreos se está refiriendo directamente a la palabra de Dios, en este contexto, ¿vale? Entonces, en este contexto, la espada viene a ser la palabra de Dios, que la cual penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que la palabra de Dios nos lastima, porque penetra lo más profundo, nos hace ver las cosas que están mal, para que podamos hacer un cambio por la gracia de Dios, que hubiera una transformación, lo que se llama el arrepentimiento, ¿vale? Entonces ya sabemos que el que tiene la espada aguda es Jesús. Entonces, tenemos 2 tipos de espadas. La primera, la que es, en este caso, a través del libro, que es la Biblia, a través de la Escritura. Y la otra, que es a través de cuando Él aparezca por segunda vez y Él pronuncie las palabras: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
o separará las cabras de los cabritos, o aquella voz que, como dicen tesalonicenses, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, despertarán los muertos en Cristo. Cuando diga el mismo Jesús diga, levantaos los que dorméis en el polvo de la tierra. Entonces, esa misma espada aguda, el que tiene esa espada aguda es el que está mandando este mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Entonces, debe ser un mensaje muy solemne porque viene de parte de Jesús. En Apocalipsis 2:13 ya nos da cosas muy interesantes sobre cómo era la época de esta iglesia. Dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vale. En la iglesia de Efeso encontramos un grupo de cristianos que reciben el mensaje de parte de Cristo y lo empiezan a difundir. Dentro de ese gran grupo hay pequeños errores que empiezan a surgir. O me refiero a pequeños errores a personas que empiezan a distorsionar el mensaje. Por en este caso, como aparece en el capítulo 2, versículo, por ejemplo, déjame mirar que os miro este momento. Me parece que es el tema de los Nicolaitas que estaba en el versículo 2. Sí, lo tengo aquí delante y más a ver que no lo encuentro. Bueno, sí, 12, ya lo encontré. En el versículo 2:6, por ejemplo, nos hace ver que en el tiempo de la iglesia de Efeso había una pequeña distorsión, que eran los Nicolaitas. Vale. Después, cuando avanza la iglesia de Esmirna, vamos a encontrar igual un grupo de fieles y seguramente hubo otro grupo de fieles que decidieron venderse por el temor a la muerte, que lo habíamos visto la semana pasada. Pero este grupo de fieles no le quiso rendir, no quiso abandonar su fe y ser fiel hasta la muerte, como es lo que nos dice la iglesia de Esmirna. Vale, aquí tenemos otro grupo de cristianos, unos que son cristianos, pero viene un detalle que dice así: y yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces tenemos un grupo de cristianos que están diciendo que son cristianos, pero no lo son. ¿Sí? Vale. Entonces, avanzamos un poquito más. Vamos ahora a desgranar ese versículo, el versículo 2, 13. Sí, ese es el versículo que estamos desgranando. Yo conozco, entonces el que dice yo conozco es el mismo que tiene la espada aguda. Porque dice Isaías 66:18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Entonces, el que dice yo conozco es el mismo Cristo. Vale, dice donde moras. Vale, esta palabra es donde moras, porque dice donde moras, porque el versículo de 2:13 dice donde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, esta gente mora donde está el trono de Satanás. Si tú recuerdas, si tú algún día has leído, que te lo puedo leer en este momento, el Salmo 23, ¿sí? El Salmo 23, si tú lees, lo abres cuando tú tengas el momento de abrirlo, ¿sí? En el versículo 23:6 dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y dice así: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, hay dos tipos de moradas. La que uno mora con Dios por la eternidad, por largos días, como dice el Salmo 23. O otra morada que es donde moramos con Satanás, ya sea porque le queramos servir directamente, ya sea porque somos indiferentes y no nos importa y pensamos que el cristianismo es la peor cosa que existe en la vida, que es la otra. Y 3, por ignorancia, ¿sí? Y la siguiente es porque pienso que estoy bien, pero no lo estoy. Entonces son esos cristianos que piensan que están yendo bien, pero no lo están. Como lo decía, por ejemplo, en el mismo versículo que hemos visto la vez pasada, en otros versículos, que hablaba de los que son judíos y no lo son, ¿sí? Eso es más o menos, se parece bastante a este detalle, a los que son judíos y no lo son. Vale, de hecho, ya encontramos este precedente
en el versículo 2:9 de Apocalipsis, que dice, si yo conozco tus obras, entonces ya venía un precedente desde atrás, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, en 2:9 de Apocalipsis, y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, a esos que moran son judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, la otra forma que utiliza la escritura, el libro en este caso en Apocalipsis 2:13, no llamarle sinagoga de Satanás, directamente los llama los que moran en el trono de Satanás. Vale, y vas a ver que esta palabra donde moras está asociada justamente a personas que tienen un problema con eso, con características que se parecen bastante a las que tiene Satanás. Por ejemplo, Abdías 1:3, la soberbia, empieza la palabra, un atributo que no es de Dios. De tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. Ahora, si nuestro atributo no es la soberbia, sino es el gozo, la paz, lo que pone en Gálatas 5, moraremos con Jehová por largos días, como dice en el Salmo 23. Entonces aquí tenemos la soberbia y dice, te ha engañado tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón, ¿quién me derivará a tierra? Y esto se llama orgullo, ¿vale? Entonces encontramos que esto va asociado que él mora en otro lugar y no es con Dios. Jeremías 51:13 dice, tú la que moras entre muchas aguas, se refiere a Babilonia. ¿Y por qué? Mora en muchas aguas, o sea, no está morando con Dios. Rica en tesoros, ha venido tu fin y la medida de tu codicia. Entonces encontramos que esa palabra va asociada a características negativas y por eso viene la siguiente ilación, porque el versículo dice, donde moras, donde está el trono de Satanás. Perfecto, perfecto. Entonces esa palabra ya nos conecta con la siguiente. Recordemos que Satanás quiso ser rey, no quiere ser rey solo en esta tierra, sino que ya lo quiso ser en el cielo. Isaías 14:13-14. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Estas son las mismas palabras que tuvo Satanás en su corazón. Y dado que ese príncipe que quiso ser del cielo, quiso ser el rey, también se convirtió en el príncipe de esta tierra. Juan 12:31. Ahora es el juicio, dice Jesús. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vale. Porque fue echado fuera del cielo. Apocalipsis 12. Entonces encontramos que Satanás sigue pretendiendo querer ser el rey, ¿sí? Y quiere súbditos, ¿vale? Entonces meditemos. El que se siente en el trono, a ese se lo reconoce como rey y yo soy su súbdito, ¿vale? Y por eso digo, a veces es posible que haya súbditos directamente leales y hay otros que por ignorancia lo están, por desconocimiento o porque piensan que están del otro lado, pero no lo están. Es decir, del lado positivo, del lado de Dios. Ahora, miren, por ejemplo, un ejemplo de gente que pensaba que estaba con Dios, pero no lo estaba. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estas palabras las dirigió Jesús a los líderes religiosos que pensaban que estaban del lado positivo, pero no lo estaban. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué era? Cada vez que Jesús hacía algo, querían matarlo. Entonces, con sus pensamientos, adoraban a Satanás porque querían matar a Jesús, pero con su boca decían amar a Jehová. Una incongruencia. Lo que dicen en el versículo de Esmirna. Los que dicen judíos, pero no lo son. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Ya tenemos ese detalle. Ya tenemos gente que le sigue, gente que mora en su trono. Ya tiene unos seguidores. Ahora, aquí en la siguiente palabra que dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Vale. Entonces dice, mi nombre, vale.
¿Por qué es importante el tema de y retienes mi nombre? ¿Vale? Lucas 21:8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ok, ¿qué significa esto? Que había personas, ¿sí? Que estaban en este tiempo de Pérgamo. En el tiempo de Pérgamo la persecución ha bajado. El imperio está siendo favorable, en este caso, a la iglesia. Pero en este tiempo, la gente, en vez de estar más pegada a Dios, se despegó de él. ¿Sí? La persecución, por lo general, trae más consagración. Los tiempos de paz son los que hacen que las iglesias se relajen, porque la paz trae eso muchas veces. Y no es que sea mala la paz, bendita sea la paz, pero hace que de parte de nosotros como cristianos nos relajemos. Vivimos hoy en un tiempo de paz y eso hace que nos hayamos relajado porque nadie nos persigue, salvo en contados lugares en este planeta, pero de forma mayoritaria no hay una persecución religiosa como lo pueda pasar en los países de la religión de paz y en otros de color rojo, ¿vale? Con la hoz y el martillo. Salvo en esos lugares, digamos que en principio vivimos en un tiempo de paz, ¿vale? Entonces Jesús nos advierte de porque vendrán muchos en mi nombre. Entonces, esa fue la advertencia que trajo Cristo, que había gente que vendía en el nombre. Entonces, cuando viene gente en el nombre de Jesús, pero no vive como lo que dice Jesús, hablamos de la gente que está en el trono de Satanás. Y vamos a ver más versículos. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces aquí encontramos gente que en el nombre de Jesús profetizó, echó demonios e hizo milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces la pregunta, entonces si lo hacían en el nombre de Jesús, si esos milagros no eran de él, ¿de quién lo eran? Entonces esto nos lleva a una reflexión. Tú que moras, tú que vives en estas, o tú que convives o compartes en las iglesias donde existen muchos milagros, ¿cómo sabes que son de Dios? Si Jesús nos está diciendo que hay gente que dirá, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos echado demonios, ¿cómo sabemos que de verdad eran de Dios? ¿Cómo poder comprobar ese detalle? Entonces la Biblia nos dice lo siguiente también. Vamos al siguiente, Isaías 4:1. Echarán, porque hay un detalle, las iglesias también se simbolizan por mujeres. El pan es la palabra. Mire este versículo así, Isaías 4:1. Echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo. Ahora es una profecía, diciendo, nosotros comeremos nuestro pan. O sea, nosotros interpretaremos nuestra palabra. Y nos vestiremos de nuestras ropas, es decir, nosotros sabremos cómo es de salvarse. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio. Entonces aquí encontramos a mujeres, a 7 mujeres justamente, como las 7 iglesias que vamos a ver, que dicen que solo quieren llevar el nombre, pero el pan se lo quieren comer a su manera, quieren vestir con sus propias ropas, solo quieren que les quiten el oprobio, que es el pecado. O sea, quítame el pecado, pero yo voy a vivir a mi manera. Voy a interpretar a mi manera y voy a vestir a mi manera. Espiritualmente, claro, a eso está refiriéndose. Sí. Pero claro, obviamente dirá, bueno, es que hay iglesias que se visten de cualquier manera, pero eso tiene que ver porque si la gracia de Dios no ha hecho un cambio, obviamente te vas a vestir a tu manera. Entonces, aquí encontramos un detalle, que en esta iglesia encontramos gente que se dice ser cristiana, no lo es, que mora en el trono de Satanás y que aparte solo quiere llevar su nombre. Entonces tenemos que buscar qué movimiento surgió en aquel tiempo que se llame cristiano, pero no lo es, y que solo lleve el nombre de cristiano digamos, sobre el año 500 hacia adelante, que sería la época que estamos hablando.
En el antiguo versículo que yo les había puesto, en este de Mateo, dice, en tu nombre hicimos milagros. La continuación nos va a dar la respuesta de esta pregunta. ¿Cómo saber si estamos en el lugar correcto? Entonces, continuamos así. El mismo versículo, si tú continúas en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 7, ¿sí? Si tú buscas el libro de Mateo 7, que te lo voy a leer en vivo y en directo en este momento. En el libro de Mateo 7, si tú vas al versículo, porque hemos leído el 21, 22 21 y 22. El 23, si tú buscas, porque en la Reina Valera, a veces la traducción hacedores de maldad, que dice así, por ejemplo, te lo voy a leer aquí, en Reina Valera. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vale, entonces uno dice, bueno, si hicieron esto solo porque hicieron maldad, fueron quitados. Entonces es posible que no nos dé toda la sustancia de la palabra que nos quiere estar diciendo. Ahora, si buscamos en otra versión, por ejemplo, es esta, la NTV, se traduce así, pero yo le responderé, el mismo versículo de 9, no, perdón, no es 9, de 7:23, que se había movido la hoja, de 7:23 se traduciría de esa manera. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ah, amigo, eso ya es distinto. Entonces, ¿qué significa? Que estas personas que profetizaban en el nombre de Jesús, echaban fuera demonios, hacían milagros, no eran porque venían de parte de Dios. ¿Y por qué Dios los rechaza? Sí. ¿Por qué? Bueno, aquí nos dice, ¿no? Hacedores de maldad. Los rechazan porque no habían guardado los mandamientos de Dios. ¿Vale? Entonces, la importancia de no solo tener la fe, sino también las obras que son el fruto del amor a Jesús. Cuando tú amas a Jesús, naturalmente vas a guardar la ley, no te vas a poner a ella. Y de hecho, el problema de que por qué esta gente es rechazada es que, como dice el versículo este, es porque violan los mandamientos de Dios, que muchos dicen que ya están abolidos. Pero, ¿qué hacemos con los versículos de Juan 14:15? Que el mismo Jesús dijo así, si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles? Pues lo que están en Éxodo 20 o Deuteronomio 5, esos serán. Estos son los mandamientos, dice Jesús. Primero de Juan 2, 3, 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ah, entonces, como está pasando esto, esa gente está morando ¿dónde? En el trono de Satanás. Eso es lo que está viendo. Bueno, tú me dirás que es que hay nuevos mandamientos, que es amar a tu prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Perfecto, pero eso es un resumen. Porque si tú quieres saber qué es amar a Dios, vale, perfecto, Señor. Tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces yo le pregunto a Dios, ¿cómo se especifica eso? ¿Qué es amar a Dios? Entonces veo la primera tabla, porque eran dos tablas, donde encuentro 4 mandamientos que tienen que ver con relación nosotros con Él. Y si yo le pregunto a Dios, ¿qué es amar a mi prójimo? Entonces miro la otra tabla, que pone 6 mandamientos que tienen que ver con los humanos. Entonces, cuando yo obedezco la primera tabla, amo a Dios sobre todas las cosas. Y cuando obedezco la segunda tabla, significa que amo a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, por eso es lo que está pasando en esta época. Hay un ataque a los mandamientos de Dios. Porque Satanás, su trabajo siempre ha sido eso, atacar la ley de Dios. Porque cuando ataca la ley de Dios, está atacando al gobierno de Dios. Y eso es lo que está pasando en la época de Esmirna. De gente que está sentada en el trono de Satanás, de una iglesia que no guarda los mandamientos y que dice que es cristiana. No has negado mi fe. Vale. Aquí tenemos versículos que nos hablan sobre el tema de negar la fe. Vamos. O sea, ¿qué pasa si yo niego mi fe? Lucas 12:9. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces nos hace ver que negar la fe es muy peligroso porque Jesús tampoco nos va a negar delante, Jesús nos negará delante de Dios.
¿sí? En 1 Timoteo 5:8 nos dice lo siguiente, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, no solo es el hecho de que si te preguntan, ¿eres cristiano? Y te callas la boca, no, no, sí, tal vez. Entonces, tiene que ver con esa primera parte, ¿no? Si tú me negaras delante de los hombres, serás negado delante de los ángeles de Dios. ¿Vale? Pero hay otra forma de negar a Dios, es con nuestros hechos. Cuando no cuido de mi familia, no cuido de mis hijos, me da igual todo, mis transacciones son tramposas, en mis actos estoy negando mi fe y soy peor que un incrédulo. Entonces, cuando una iglesia no enseña estas cosas a sus feligresía, los está convirtiendo en parte de la sinagoga de Satanás, como estaba en la iglesia de Esmirna, o van a acompañar al trono de Satanás. Y el problema es que el trono de Satanás lo que tiene un fin, que es la destrucción. Porque recordemos que en todo tiempo, así como nos muestra un elemento negativo de la iglesia en este caso de Pérgamo, que está surgiendo, porque está surgiendo un movimiento que dice que es cristiano, pero no lo es porque desecharon los mandamientos. En toda época siempre surgen personas que son fieles a Dios. Siempre, siempre. En Romanos 11, 4, 5, lo que se llama el remanente. El remanente. Dice así, pero, ¿qué le dice la respuesta divina? No, ¿qué le dice la divina respuesta, perdón? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Eres tú parte de ese remanente? ¿Estás viviendo como este remanente? ¿Eres aquella persona distinta en medio de tanta corrupción? Porque al final Dios de ese remanente es el que va a esperar a Jesús. ¿Sí? No sirve simplemente decir que amas a Dios y luego tus actos son distintos. Porque serás, como dices, serás el judío que dice que es judío pero no lo es. Cuando haces eso te conviertes en la sinagoga de Satanás. O como dicen aquí en Pérgamo, pues forma parte del trono de él, moras con él. ¿Vale? Entonces, al parecer, la Biblia nos cuenta que sí hubo gente fiel. Y en este caso fue Antipas, que se le otorga esta frase a él, ¿vale? No puedo asegurarlo si es al 100%, pero nos puede servir por el contexto que estamos hablando. Dice así Antipas, Antipas, el mundo entero está contra ti. Responde él, probablemente. Entonces yo estoy contra el mundo entero. La misma frase puede ser contra ti, mi estimado oyente. El mundo entero está contra nosotros, ¿sí? Pero no importa. Nosotros debemos estar en contra de ellos. Pero no en el sentido de odiarlos, sino que no participar de las cosas, amar y respetar a cualquier ser humano. Todos los humanos son criaturas de Dios que necesitan amor, cariño y respeto. ¿Sí? ¿Sí? Otra cosa es que queramos compartir los ideales y las creencias. Eso es muy distinto, pero seres humanos son y necesitan ese respeto. Antipas significa contra su padre. Solo aparece en el libro de Apocalipsis. Y se cree que ha sido un mártir de la época. Por eso es posible que Dios haya dicho, mira, a pesar de eso, ves que Antipas sí murió por la causa, pero tú no lo has hecho. Vale. Porque en este caso hablaba de mi testigo fiel Antipas. Entonces ya encontramos una iglesia que a pesar de que vio eso, no hizo un cambio. Proverbios 25:13 sobre el fiel. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Entonces, el que es el testigo fiel es refrigerio para otros. En Mateo 24, 45, 46 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Pregunta Jesús, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces aquí encontramos ese detalle muy importante. Dios quiere que seas este siervo fiel, como ese hombre Antipas que en este caso murió. ¿Sí? Tenemos que ser fiel, no dejarnos vender a pesar de la presión. ¿Sí?
La muerte de Antipas. En 1 Tesalonicenses nos cuenta lo siguiente: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a los hombres. En este texto que tú lees en Tesalonicenses, nos muestran que si hay creyentes que no les importó matar a Jesús y a los profetas, pues también va a pasar contigo lo mismo. Vendrán tiempos complicados para los cristianos. Pero si tú eres fiel, hay una promesa de bendición. Por eso digo, vivimos en un tiempo de paz todavía. No vemos la gran persecución que debe existir, porque dice que será tiempo de angustia cual nunca lo hubo. ¿Sí? Y obviamente, previo a ese tiempo de angustia, habrá una gran persecución. Ahora la pregunta es, ¿estás preparado para ese día? Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Pregunta. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que es Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Sí? Entonces aquí no está dirigido, las palabras de Pablo no están dirigidas a gente que no creyera, está dirigido a gente que creía, pero que tenía la distorsión de sus creencias. Lucas 11:48, de modo que si sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Entonces tengamos cuidado de si estamos en el lado correcto. El hecho de que tengamos el nombre de cristianos, pues tenemos que ver si es que somos los verdaderos judíos que debemos de ser y que no estamos morando en el trono de Satanás. Mateo 23:31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces vemos en este contexto, nos habla de creyentes, porque eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Entonces, para leerlo por última vez, el versículo de Apocalipsis 13 dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Sí, entonces aquí vemos el contexto. Entonces la siguiente parte es, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces encontramos esa iglesia en ese momento, es una iglesia que tiene un nombre cristiano, que retiene el nombre de cristiano, que promulga la fe cristiana, pero no la está viviendo. Ahora, ese tiempo de paz que trajo la época de Pérgamo, vamos a ver en el próximo capítulo de qué época se está refiriendo. ¿Qué iglesia surgió en aquella época? Porque a veces nos olvidamos de la historia. La historia es importante, porque cuando conoces la historia, puedes entender mejor tu presente. Estos movimientos que existen para borrar la historia, porque la historia al parecer hay que reescribirla, y a veces inclusive esas mismas ideas están hacia la Biblia, pues tenemos que tener cuidado con aquello. La historia nos permite ver errores para no volverlo a repetir hoy que nosotros vivimos en el 2021, ya para empezar 2022. Así que la siguiente semana continuaremos con Apocalipsis 2:14, la siguiente cosa que tiene esta iglesia, ¿sí? Porque tiene varias denuncias que le hace Jesús. Así que, mis estimados amigos, te invitamos a que le des like si te ha gustado, que lo compartas con otras personas y te esperamos, Dios mediante, en el próximo capítulo de nuestro canal, La Palabra de Dios dice. Un abrazo a todos, bendiciones.